La persona que practica la meditación, aceptamos las cosas que Dios mande. ¿Qué recibiremos de Dios? Lo bueno nada más. Recibiremos de Él el aplauso y la corrección. Cuando el Padre quiera dar correazos, lo recibimos con amor y no vamos a estar corriendo para que nos saque de ahí. Porque la disciplina en la tierra son buenas. Ahora, para nosotros, parecen malas. Se ha enseñado mucho a los cristianos a que cualquier cosa que les pase le pidan a Dios. Se te dañó el motor del carro. Tú trabajas, por ejemplo, date lo que yo tenía, se le dañó el motor. ¿Qué voy a orar a Dios por un milagro? No, voy a orar a Dios porque no fui correcto en la disciplina. ¿Qué disciplina? Que eso había que cambiarle el motor. Había que cambiarle el aceite cada cierto tiempo. Entonces, a nosotros nos pasan cosas porque regularmente por lo que nosotros somos y hacemos. Nos enseñan a orar por todo. Voy a orar para que la conducta de mi hijo cambie. Pero la conducta de tu hijo es el resultado del trato familiar que hay adentro. Entonces, oremos menos y actuemos más. O sea, si usted te fija, la mayoría de cosas que nos mandan a orar es para nosotros evadir nuestra responsabilidad. Nosotros tratamos de evadir. Por ejemplo, a un milagro. Te meten 400,000 líos, le debe a todo el mundo. Padre, a un milagro. Necesito un milagro tuyo. No, tú no necesitas un milagro de Dios. Tú necesitas disciplina. Tú necesitas arroparte hasta que te llegue la sábana. Tú necesitas de tus limitaciones, porque hay personas que se meten en el lío sobrenaturales, de que en fe, y que Dios tiene que responderle. Yo estoy preparado para recibir lo que Dios mande. Y no estoy en ese enfoque todo lo que está pidiéndole cosas. Tú meditas a favor de alguien, tú le mandas la palabra de sanidad, que el Señor en su misericordia lo haga. La meditación, según mi concepción, es el nivel más elevado de oración. A ese nivel más elevado de oración, cuando ya tú te elevas y te conectas con el Padre, porque a veces nosotros oramos, pero estamos hablando nosotros con Dios. Pero no hay un diálogo todavía porque Dios no nos hemos conectado con su presencia. Entonces, cuando yo hablo de meditación, estoy hablando del nivel más elevado de oración. Llega un momento cuando la oración se vuelve un gemil y el Espíritu Santo intercede por nosotros. En ese momento ya nosotros simplemente le estamos prestando nuestra alma al Espíritu para que el mismo Espíritu que esté en nosotros hable con el Padre en un estado de conexión permanente. A esa conexión permanente le llamamos meditación. Meditación es viajar al Padre de regreso sin atravesar el umbral de la muerte. Cuando tú mueras, tú te vas a ir al Padre. Entonces, la diferencia entre la meditación bíblica y la práctica del yoga es que el yoga te va a dirigir a poner tu mente en blanco, a tratar de poner la mente en blanco, y la mente nunca se pone en blanco. Y tratar de conectarte contigo mismo. La meditación bíblica es una conexión, pero con lo divino, con ese ser de donde nosotros salimos, y con herramientas totalmente diferentes. Los cristianos, cuando oyen meditación, sienten rechazo hacia la meditación porque no la conocen. Y los cristianos critican todo lo que ellos no conocen ni comprenden. La ciencia ha dicho que una de las herramientas más valiosas que hay en este mundo para bajar el estrés es el tema de la meditación. Cuando tú logras entender que tú no eres la mente, todo lo que tú has vivido en la vida, desde que tú naciste hasta llegar a este punto de tu vida, se encuentra almacenado en un lugar llamado la mente. La mente es el almacén de las vivencias del alma. Entonces tu vida va a ser dirigida por lo que tú viviste cuando te dirige la mente. Toda la información de aquí. Tú tratas a la persona basado en lo que tú tienes en la mente, en lo que tú has vivido. Cuando tú entras en meditación, tú te das cuenta que esa vivencia que tú has vivido no eres tú. Esa no es tu esencia. Eso que tú has vivido es un lastre que tú arrastras la vida entera. Entonces cuando tú meditas, te separas de esa información y regresas a tu esencia, a ser quien tú verdaderamente eres, sin los acontecimientos que te han pasado en la vida. Que tu mamá no te dio amor, en la meditación tú lo superas. Porque esta esencia no necesita un amor terrestre, porque esta esencia viene con un diseño divino. ¿Y por qué esa percepción que hay en el pueblo de Cristo, pastor? Esa percepción de malinterpretar la meditación, porque el libro de los Salmos realmente inspira a la meditación. Incluso en muchos versículos bíblicos, hasta el apóstol Pablo dice, meditaré en pretextos y consideraré sus caminos. Entonces, ¿por qué realmente ahora no podemos como decir esa palabra meditar y lo vemos como algo quizás malo? ¿Por qué esa percepción? Lo que sucede es que, mira, dentro de la fe cristiana hay personas que aman la palabra, pero se congregan en iglesias donde la palabra no se predica ni se practica.
Entonces, hay personas que han decidido, como el caso de Rosalba, creer en una parte de la palabra y practicar todas sus prácticas no bíblicas, aunque la Biblia no lo diga, ya porque se lo dijeron, se lo impusieron, ellos lo creyeron y siguen por ahí. Y como Dios está muy ocupado sanando gente en el mundo, no va a estar descendiendo a cada momento y diciendo, esto así. Dentro de la iglesia se siente mucho rechazo por la cosa. Es un ataque directo. ¡Ey! ¡Ey! No me hagas gay. Wow. No me hagas gay porque me entiendes. Yo no voy a complicar porque si ella no quiere complicar. Fluya, Si ella no quiere practicar lo que dice la Biblia, yo no me voy a complicar. ¿Me está entendiendo? Yo sé que la palabra dice que tenemos que imitar a Cristo. Y yo no escuché ninguna parte. Nada más decía, Jesús oró. Jesús fue al monte a orar. Ahora, si hay una parte que se tradujo mal, tú me dices dónde Jesús meditó para yo saber. Okay, porque yo voy a hacer lo que él hace, no lo que hicieron ese reglo de gente. Mira esto. Tú vas a hacer lo que él hace, pero tú lees la palabra en el Padre Espíritu Santo y él nunca lo hizo. ¿Por qué tú lo haces? Si él nunca lo hizo. Porque yo no voy a dejar el Espíritu Santo fuera de lo que yo hago. Pero tú ya acabas de decir que tú vas a hacer lo que él hace. Y si él nunca hizo esa burrada, ¿por qué tú tienes que Él nunca hacerla? meditó. Estamos hablando de la ¿Que meditación. nunca meditó? ¿Dónde dice que meditó? Así Déjame tranquila. Así no. Déjame tranquila. Para mí, yo he practicado la meditación. Así el yuca. Realmente Wow. yo he practicado la Un meditación. aplauso para Yuca. He practicado la meditación. ¿Y por qué tú lo miras Niño no así, está bro? aquí para decir lo mismo, imagínate. No, Tiene no, que no, decirlo no, a yo. pero mira, alguien tiene que estar de tu lado. Realmente, la meditación, quizá hay personas que meditan diferente. ¿Tú me entiendes? Yo medito en Dios. Hay veces que yo he abierto hasta los ojos porque llego a un punto y yendo de camino para cualquier sitio que yo no ande guiando, lo abro porque siento ya que no, el miedo me hace volver a mí de nuevo. O sea, porque no me voy lejos, no sé dónde que No mi mente tengas va. temor, Yuca, todo va a salir bien. Mira, No me has respondido. Jesús, Ajá. me fíjate algo. Está bueno. No, Jesús es un hombre oriental, que nace en un contexto oriental. Ajá. Y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, en el Ramadán de los árabes, los musulmanes, que ellos van a orar, lo que nosotros en Occidente le llamamos oración, Ellos le llaman meditación. no. Ellos O sea, meditan. lo que aquí de este lado se le llama oración, no es lo que ellos oran. Ya. Para nosotros orar es empezar a pedir. Vamos a pedir por la salud del pastor Gullón. Vamos a pedir por el embarazo de Rosalba. Vamos a pedir por la loquera de la yuca. Vamos a pedir para que Jessy se pele. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? La gente. So, cuando ellos se refieren a que Jesús oró, tú dices que ellos meditaban, que él meditaba. Porque Jesús, óyeme, cuando lo que habla para nosotros orar, no es oración para ellos. Ya. La oración para los orientales es una etapa como de meditación. Por eso fíjate que ellos hacen una especie como de rezo, repetitivo muchas veces. ¿Ve? Entonces Jesús, tú ves a Jesús orando. Jesús oró, Padre, te doy gracias. Una acción de gracias, o sea, en realidad no es lo que nosotros pensamos. Cuando Lázaro, Padre, te doy gracias. Una acción de gracias, una gratitud. Jesús oró por los panes y los peces. Te dice el encabezado. Viene una multiplicación, pero no es lo que nosotros le llamamos regularmente oración. Jesús es un hombre que vivió su vida en la tierra 24 horas al día conectado con Dios. Y la única forma de hacer eso es meditando. La Biblia de Pablo te dice, orar en todo tiempo. Hay que orar las 24 horas del día. Ok, ¿cómo se logra eso? Con la meditación. Que tú vivías en un estado permanente de meditativo. Entonces, cuando tú haces que tú empiezas a meditar la palabra, pasa que la gente le tiene miedo. Tú puedes empezar a meditar la palabra. Tú coges un salmo, Salmo 1. En su palabra meditará de día y de noche. Bienaventurado que no tuvo consejo de malos y en silla de escarnecedores. Entonces, esto está en tu mente. Entonces sigues repitiendo, sigues repitiendo, sigues repitiendo, sigues repitiendo, sigues repitiendo el salmo, sigues repitiendo el salmo. Llega un momento cuando las preocupaciones financieras no son parte de tu pensamiento. Porque tú estás el día entero meditando en el salmo. Y lo que hice es como lo plantado junto a corriente de agua. Y todo lo que haga voy a prosperar. Y todo lo que haga, te pasa el día ahí meditando. Eso te alimenta el alma. Lo contrario es las preocupaciones de la vida. Que hay demasiado. O sea, ¿cuántos días tú te has pasado que tú tienes algo que resolver y te domina la mente? Y el día entero tú vas a comer y no puedes comer porque no tengo apetito. Porque ya desde la mente te están controlando el cuerpo. Entonces la meditación te ayuda a tratar de poner cada cosa en su lugar y enfocarte en esa dirección, que lo que busca es la conexión con Dios. La persona que practica la meditación, aceptamos las cosas que Dios mande.
¿Qué recibiremos de Dios? Lo bueno nada más. Recibiremos de Él el aplauso y la corrección. Cuando el padre quiera dar 2 correazos, los recibimos con amor y no vamos a estar corriendo para que nos saque de ahí. Porque la disciplina en la tierra son buenas. Ahora, para nosotros parece mala. Entonces, se ha enseñado mucho a los cristianos a que cualquier cosa que les pase le pidan a Dios. Se te dañó el motor del carro. Ay, papá, Tú trabajas, por ejemplo, tú trabajas. El trabajo que yo tenía, se le dañó el motor. ¿Qué voy a orar a Dios por un milagro? No, voy a orar a Dios porque no fui correcto en la disciplina. ¿Qué disciplina? Que eso había que cambiarle el motor. Había que cambiarle el aceite cada cierto tiempo. Entonces, a nosotros nos pasan cosas porque regularmente por lo que nosotros somos y hacemos. Nos enseñan a orar por todo. Voy a orar para que la conducta de mi hijo cambie. Pero la conducta de tu hijo es el resultado del trato familiar que hay adentro. Claro. Entonces, oremos menos y actuemos más. O sea, si usted te fija, la mayoría de cosas que nos mandan a orar es para nosotros evadir nuestra responsabilidad. Nosotros tratamos de evadir. Por ejemplo, a un milagro. Te meten 400,000 líos, le debe a todo el mundo. Padre, a un milagro. Necesitas un milagro tuyo. No, tú no necesitas un milagro de Dios. Tú necesitas disciplina. Tú necesitas arroparte antes de que te llegue la sábana. Tú necesitas de tus limitaciones, porque hay personas que se meten en el lío sobrenaturales, de que en fe, y que Dios tiene que responderle. ¿Me estás entendiendo? Y di que si no me responde hoy, ya no voy a hacer que yo qué. Pero no practico. Entonces, es como aprender. Yo estoy preparado para recibir lo que Dios mande. Y no estoy en ese enfoque, todo lo que está pidiéndole cosas. Claro. Tú meditas a favor de alguien, tú le mandas la palabra de sanidad, que el Señor en su misericordia lo haga. El pastor Gullón ha estado en muchísimas campañas, y hay campañas cuando Dios le dice, lo voy a sanar todo, pero hay otras donde Dios dice, no voy a sanar a nadie. Exacto. Eso es Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, la oración es comprender eso, es comprender que yo no le cambio la voluntad a Dios. Al final nosotros oramos, pero se va a hacer lo que Él dice que se va a hacer. Yeah. Si Él no decide hacer nada, no se va a hacer. Aunque usted lo done ahí, pero si Él dice que no, va la ancla y maldecía a Israel. Y Él dijo que no. Y Él tenía el don para poder maldecir, pero Él dijo que no. O sea, aún nuestros dones, Dios te dio un don, sí. Tú lo vas a usar si Él quiere. Entonces, nuestro modelo de oración está muy distorsionado, porque nosotros le enseñamos a la gente que orar es que todo lo que tú pidas tú lo vas a recibir. No. La oración verdadera es conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo llegamos a ese punto, padre? A ese nivel de conciencia llegamos, por eso Dios me envió a mí a la tierra. Yo pudiera estar en el cielo ahora mismo con mi papá, comiéndome un buen sancocho. Llegamos a ese punto cuando creamos conciencia en los miembros de la iglesia, que todos entendamos nuestra función. Por ejemplo, el diezmo, que es tan cuestionado por la gente. La gente dice, pero yo diezmo y no me prospera Dios. No. El diezmo es una disciplina espiritual. Es algo que tú con el Padre determinas. Entonces, hay un hábito que tú haces de eso. Dios respalda ese hábito, ese compromiso y esa obediencia. Porque para Dios es más la obediencia que el mismo sacrificio. Si tú ves el diezmo como un sacrificio, eso es vano. Y si tú das el diezmo esperando que Dios te multiplique 20 veces, eso es vano también. Tú lo haces por amor a que la obra de Dios se expanda y el compromiso de que Dios le mandó en su palabra. Claro. Es un acto de obediencia. Entonces, nosotros creemos que un acto de obediencia, Dios nos respalde de una vez. Voy a diezmar esta semana. Tiene 5 años, no diezma nunca. Diezmo esta semana para que Dios haga. Pero Dios no hizo nada. Usted tiene un punto muy favorable, muy bien. Pero, pastor, es que también tenemos en la sociedad cristiana realmente pastores que distorsionan ese pensamiento. Y es el conflicto que también muchas personas tenemos al ofrendar y al diezmar. Y nos da hasta temor a hacer ese paso de obediencia por toda la distorsión que hay. ¿Usted me entiende? Mira, te voy a explicar algo. Nosotros, desde el primer día que tuvimos en esta radio, hemos estado convencidos de que hay muchas cosas que dentro del pastorado cristiano se han hecho mal. El tema de las finanzas es un tema muy complejo dentro de la iglesia. Pero cuando tú eres lo suficientemente transparente y bíblico, las cosas deben fluir. Hay un diezmo en la Biblia que es el diezmo levítico.
los pastores no pertenecemos a la tribu de Leví. Entonces los pastores toman los versículos del diezmo levítico, que era un diezmo de grano, que era un diezmo de trigo, que se llevaba al tabernáculo. En realidad nosotros no podemos coger ese diezmo porque nosotros no tenemos un tabernáculo. Nosotros no somos levitas. Ahora, antes del diezmo levítico existió el diezmo de Melquisedec. ¿Cuál es el diezmo de Melquisedec? Basado en el sacerdocio eterno, lo que el Padre pone, que no tiene que ver con la ley de Moisés, porque nosotros no cobramos el diezmo por la ley de Moisés. ¿Me entiendes? Entonces, Abraham dice que se acercó a Melquisedec y le llevó los diezmos de todo. El sacerdocio que nosotros los ministros seguimos del nuevo pacto, el sacerdocio de Melquisedec, no el diezmo levítico. Entonces los pastores buscan todos esos versículos en Levítico para aplicárselo a la iglesia, y eso es innecesario, porque al final del camino Jesús mismo lo dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El diezmo es un principio de obediencia que nosotros como creyentes lo hacemos a Dios para que su obra se sostenga. Es la forma como la obra de Dios se sostiene. Que por cierto, dentro de los latinos hay mucha infidelidad en materia del diezmo. No te tenemos que condenar, no te tenemos que mandar al infierno. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso de ver en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice. Si usted no lo quiere obedecer, hay pastores que han abusado de eso. Yo, por ejemplo, diezmaba siempre en mi iglesia de caminar, me enseñó eso. Yo aprendí ese principio en la Biblia, empecé a diezmar. Un día cuando me hice ministro me di cuenta que mi pastor nunca diezmaba, que el concilio le exigió esa regla. Entonces cuando tú no haces algo, tú estás desautorizado a eso. A veces los pastores dicen, tú tienes que ofrendar y diezmar. No importa para quién sea, que lo que el pastor haga. No, eso no funciona así. La Biblia habla enfáticamente de la obra de Dios. Hay iglesias que nosotros vamos a predicar, yo no he ido por iglesias que los micrófonos no sirven. Los pastores no invierten en una bocina buena. El sonido está pésimo. Tú vas y ni siquiera una cámara buena. Las sillas están llenas de espinas. Entonces tú dices y piensas hasta qué punto los pastores tienen el compromiso de que la obra de Dios avance. Que hay pastores que se han enriquecido robándole al pueblo, eso es verdad. Nosotros estamos conscientes de eso. Ahora hay pastores que Dios ha premiado su fidelidad y lo ha bendecido, que son cosas diferentes. ¿Me está entendiendo? Porque para que una obra avance, tiene que haber un sacrificio pastoral. Y hay pastores que se han tirado a la iglesia en la espalda. Y cuando ya ha marchado, Dios le dice, ahora te voy a bendecir. Por un acto de tu fe. Porque el pastor también es una oveja. Claro. Entonces muchas veces la gente ve al pastor próspero, pero no sabe detrás la vida de sacrificio que hay. ¿Me entiendes? Porque cuando llega fin de mes, que hay que pagar morgue, que hay que pagar luz, que hay que pagar esto, el miembro no tiene compromiso con eso. Y el mes que esos 30 o 40 mil pesos no aparecieron, el que se tiene que volver loco es esa cabeza. El miembro nada más sabe que el domingo cuando llega a la iglesia necesita encontrarla con aire, con luz o con calefacción. Pero él no sabe cuántos miles hay que buscar para la calefacción. Es una realidad. Porque es un miembro. Pastor, una pregunta. No le importa nada. Estamos hablando de la meditación y comenzamos con el silicio. El punto de la meditación es algo que se puede implementar en la iglesia, no es pecado, realmente se puede practicar. Sí. Quiero esa respuesta para personas que no quizás tengan ese tipo de dudas. ¿Usted sabe? Yo pienso, bueno, para tú y yo se sabe, vamos a hablar bien amplio de eso. Yo practico la meditación y en mi iglesia los viernes son viernes de liberación y de meditación. Yo creo en la meditación, yo creo en silenciar la mente, yo creo que la gente no puede estar hablando tanta tontería. Y hay que cada creyente, todos los días tú sacas un espacio, por lo menos tú y yo están en la casa. Uh-huh. Empieza a meditar con media hora de silencio. Tú dices, bueno, yo no vamos a partir en el día media hora, dame media hora de silencio nada más. Yo no quiero escuchar música, yo no quiero nada, yo quiero silencio. Esta madrugada yo hice eso porque realmente, viéndolo desde ese punto de vista, sí, eso es meditar, porque yo nunca pero el 90% de las veces que yo voy a orar, yo no hablo. Yo no sé cómo. Desde que yo me convertí, yo no he sabido cómo ir a la presencia de Dios a pedir. Porque, por cosa de culpa al principio, yo entendía que yo no era merecedora de que Él me diera nada, sino de agradecerle ya lo que Él me había dado. Entonces, como que yo siempre iba en acción de gracia, a darle gracias por todo, por lo bueno, por lo que no tan bueno, por lo que sea, gracias porque sí. Entonces, claro que aparece un día más que otro, que si hay una petición X, yo la hago,
pero como que, por ejemplo, esta mañana me tocó, yo me fui tempranito en la madrugada y yo estaba callada, solamente callada, porque yo quería que Dios, si a Él le placía, llegara a la presencia, sin yo decir nada. O sea, no solamente hablar y hablar todo el tiempo. Claro, fue mucho tiempo. En un momento lo hice en silencio, en otro momento puse unos sonidos, después en otro momento yo clamé al Espíritu Santo para que pues se mueva, pero la mayoría de las veces yo me quedo en silencio. Yo creo que por eso es que hay tanta gente que la oración se cansa y siente que duran 2 minutos y creen que tienen 30. Y es porque se le acaban las palabras, ya no encuentran qué decir. Incluso hay personas que tienen anotado en su cuarto de oración las oraciones que tienen que hacer para que no se le olvide o para tener que decir en ese momento. Sí, las peticiones uno las puede tener y un día más que otro orar por ellas, pero no necesariamente tener todas tus oraciones en un papelito para tú cuando estés ahí, está hablando tú esa cosa que tú escribiste, sino que sacar un momento para estar a solo en la presencia de Dios. Si a eso que tú le llamas meditar, que es una parte de la estar en meditación. silencio y estar ahí y esperar que la presencia de Dios se mueva, pues creo que entonces mis oraciones parecen meditación. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo tuve un tiempo en una convención y había una persona que tenía un tiempo de meditación en la mañana, pero la meditación de ella era con un incienso, todo el mundo con los ojos cerrados, llevándote a donde tú, a cuando tú eras chiquita. Eso es lo que yo digo. cosas. Eso es regresión. Sí, tiene una percepción Hay una- de la ¿Tú meditación. entiendes? Entonces, sí. con una música rara africana y con una habladera de cosas y no invocando al Dios de nosotros, sino sus cosas, sus creencias, sus tambores, y eso se siente muy raro. No se siente bien. No se siente como que tú estás haciendo algo que no debes. Entonces, yo creo que la gente, como ve eso más abundante allá afuera, que es tan expuesto, la gente entiende que eso es meditar. Que la gente se sienta ahí y otra persona te está tirando un humo y hay una gente tocando un tambor y tú te sientes como que tú estás en una fiesta de palo. Exacto. Entonces, por eso yo creo que la mayoría de las personas entienden que meditar tiene algo que ver con ese tipo de creencias africanas. Mira, De yoga. yo de mi parte, yo no sabía orar. Yo duraba orando 10 minutos, 15 minutos, y es como tú dices, llega un momento que ya tú no encuentras qué es lo que va a hablar. Porque realmente tú no has practicado eso que dijo el maestro, la meditación. ¿Me entiendes? La meditación hay muchas personas, por eso dije ahorita que hay personas que no tienen mucho conocimiento de la meditación en Dios. ¿Entiendes? Y yo no la tenía, y hay muchas personas también que no la tienen, y es bueno que se haya tocado ese tema, ¿entiendes? Pero hay una parte de la meditación, de la oración, que es cuando tú haces tu oración, y otra es cuando ya tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo, que ya hay una parte que le toca a Él. Por eso se entiende que hay personas que dicen, wow, cuando regresan a su cuerpo, cuando regresan de donde Dios lo manda o donde están en esa conexión, cuando regresan no se daban cuenta del tiempo que tenían orando, ¿entiendes? Y eso es una parte que yo con el tiempo la aprendí, porque en esa meditación yo le decía al Espíritu Santo, por favor, ya yo quiero que sea tú quien coge el mensaje aquí donde yo estoy ahora mismo, y sea tú que se lo lleve al Padre para que lo escuche en los cielos. Y ahí fue donde empezó que yo tenía más tiempo orando, ahí yo empezaba a hablar cosas que a veces mi cuerpo yo sentía que lo escuchaba, pero no era yo que la decía, ¿entiendes? Y esa es una parte de la meditación que muchas personas no conocen, ¿me entiendes? A veces se cansan, a veces dicen, wow, pero es que ya no me sale más nada, no sé qué voy a decir, y se desesperan, o a veces se quedan en silencio. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios Eso es me parte diga de algo. del tipo de relación que tú tienes con el Espíritu ¿Entiendes? Santo, con Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Todo depende de tu relación en tu intimidad. Porque hay gente que no saben desenvolverse ni a orar. Hay pastores que ponen a personas, ora por esto, y se van por otro lugar porque no saben realmente cómo orar o cómo interceder.
So, todo depende de la relación que tú tengas Eso en tu es. intimidad. ¿Sabes que la palabra dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios, ¿verdad? Y yo he escuchado y he leído en algunos libros que hay personas que dicen yo oro en lenguas. ¿Cómo? Que dicen yo oro en lenguas. Sí, está caliente. Yo oro en lenguas, ¿verdad? Dicen algunas personas. Para que, como que cuando obviamente tú oras en lengua, Satanás no entiende lo que tú hablas y es una conexión directa con tu espíritu y el de Dios. Cuando yo he tenido la oportunidad, mi espíritu ha tenido la oportunidad de comunicarse con el Padre, tiene que haber un peso de gloria muy fuerte. O sea, yo di que entrar en mi aposento y di que ahí tranquila, yo no puedo di que ponerme en mente de que voy a orar en lengua. Porque las veces que eso ha salido de mi espíritu ha sido muy fuerte. Tiene que haber un peso de gloria, una atmósfera muy pesada, muy fuerte, para que eso pase. O sea, yo sé como que hay gente que pueden estar predicando y mientras van predicando hablan en lengua. O sea, eso yo no lo sé hacer. O sea, eso es algo que es como que no me pasa. Entonces, ¿cómo es que la gente llega al punto que puede irse en intimidad con el Señor y empiezan a hablar en lengua? O sea, como si fuera un idioma. Porque lo que me ha pasado a mí ha sido que yo ni sé, o sea, a mí me cuentan, me dicen, no, porque tú estabas, o porque tú hiciste, o porque yo escuché, y yo ni cuenta me doy. Un día estaba hablando con mi amiga, y ella me dice, tú estabas hablando conmigo por teléfono, y tú empezaste a hablar en lengua. Y yo le dije, ¿yo? Así me le dije, ¿yo? Me dice, sí, digo, yo, pero yo no me acuerdo. Entonces, no es algo que es involuntario, que yo no lo busco, que yo no trato. Entonces, ¿cómo es que la gente llega al punto que puede arrodillarse y de que ora en lengua? De que yo duré 5 horas orando en lengua. Háblame un chin de eso, Pastor, ¿Cómo es eso? de eso de la relación en la oración y la meditación y cómo uno puede llegar a esos Porque, ok, niveles. quizá puede ser que en medio de una oración o meditación muy fuerte, llegue ese punto y tú puedas conectar hasta ahí, donde tú puedas orar en lengua y no te des ni cuenta de que tú estás orando en lengua. Pero di que no, yo hasta canto en lengua. O sea, ¿cómo es? No. O sea, a mí me han dicho, yo hasta canto, yo hasta adoro en lengua, yo hasta, como que la lengua es así, de que estoy aquí sentada, cool, déjame orar en lengua. O sea, como que a mí no me pasa esa vaina. O sea, yo no sé. Pero raro me hallé yo cuando me dijo York un día, porque fue aquí en CDR, que eso me pasó la primera vez, y nos fuimos para la casa y York me dijo, tú estás hablando en lengua. Y yo no sabía lo que pasó, o sea, yo no sabía lo que había pasado. Y otro día en mi casa, viendo el programa de aquí, la administración de un domingo, fue tan fuerte lo que pasó aquí que en mi casa se sintió y cuando yo caí de rodillas, pasó eso, pero yo me estaba oyendo, pero no podía controlarlo. Tiene que ser así, pero no de que aquí estoy cool, orando en lengua. O sea, no me pasa, si yo no siento ese peso tan grande como lo que pasó este domingo, yo no hablo en lengua. O sea, eso yo no puedo controlarlo, digo cuando yo quiera, cuando yo diga. Entonces, Gama, dime. Ahí están diciendo que están demonios. Pero tú tienes un punto, tú sabes, tú tienes Tú tienes un punto. ahí. Las mujeres son intensas, ¿viste? Las mujeres siempre. Sí, ¿cómo que no a ti? No. Para mí es como estaba diciendo Jesse. Mega, fíjate algo. Para eso no hay un estándar como que de oración. La oración en lengua, el hablar en lengua. A uno le he dado, dice Pablo, el diversos géneros de lengua. Es extraño, pero cuando yo rara vez no entiendo lo que digo cuando hablo lengua. Pues para la noche yo estaba orando. Yo decidí hacer un live anoche. Hice mi live. Y sentí esa vibración desde el amor. Sentí esa conexión con el Creador de gratitud. Y tú te sientes agradecido de Dios por todo lo que tú vives con Él. A veces tú puedes fluir si el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y tú puedes fluir hablando en otras lenguas. Pero eso es algo ya bien, el don de lengua es algo bien personal. Es algo bien personal que cada uno tiene que tener su propia relación con Dios. Dios no vive dando de la misma lengua a todo el mundo. Mucha gente que habla en lengua habla por muletilla, porque lo escuchó de otro y eso en algún momento de su vida lo repite. Lo mejor del mundo
es dejar que las cosas surjan solas, sin prejuicio. Nosotros buscar a Dios, tener esa presencia. Como tú hablabas de algo que te pasó aquí en la iglesia, es normal que en un altar donde la espiritualidad está activa frecuentemente, tú vas a sentir cosas extrañas que tú no haces. Yo pienso que si la gente viniera, por ejemplo, a CDR, sin los prejuicios de que querer dirigir y que Dios haga, las que vienen a los cultos de milagros que hace Pastor Guillón, recibieran instantáneo, porque la mayoría de eventos que se han hecho aquí, la gente recibe sin ni siquiera hacerle hora. Porque hay un altar, ¿entiendes? Entonces, cuando hay un altar, que fue lo que hicieron los profetas, que prepararon ese altar donde la presencia de Dios desciende, cuando Saúl llegó, Saúl profetizó, porque hay un altar ahí levantado. Y la gente decía Saúl en medio de los profetas. Bendecimos a más de 1000 personas que están en línea. Entonces, es como ir a Dios sin ninguna expectación, más que la gratitud por que Él es lo que es. Es esa gratitud hacia Él. Hay casos que uno necesita que Dios te hable, que Dios te confirme, que Dios te diga la cosa que te tiene que decir, que Dios te direccione. Uno a veces se preocupa y piensa que Dios no está en el barco. A lo mejor no piensa que Jesús se apió de la embarcación. Pero si tú te logras conectar con Él, te das cuenta de lo que Él está haciendo. Sobre el don de lengua, si usted no tiene ese don, tú no eres menos espiritual que otro. Cada quien tiene sus dones. El don de lengua no es menos que el don de profecía. Pablo dice que el don de profecía es mayor. El don de sanidad, el don de servicio. Hay diversidad de dones. Cuando el pastor Guido se mejore, vamos a hacer una serie aquí hablando de los dones espirituales. Hay muchos dones. Pero los cristianos están muy esforzados en todo querer hablar en lengua, cuando no todos tienen el don de diversos géneros de lengua. Por eso es que, por ejemplo, hay personas que están diciendo, yo creo que el querer hablarlas es lo que hace que tanta gente que empieza a hacer repeticiones vanas y crea que tiene un don. Entonces entiende, no, yo tengo el don, pues yo hablo cuando yo quiero y como yo quiero, y cuando viene a ver lo que está repitiendo, lo que he escuchado, se aprendió 3 lenguas y ya entiende que habla en lengua. Por eso es que yo digo, no sé, yo no sé, incluso hay personas que hablan en lengua frente a mí y yo no siento nada. Pero hay otras que cuando lo hacen, yo siento la presencia, yo siento una unción fuerte, o sea, que ministra mi espíritu. Entonces, no sé si eso es el discernimiento de que hay una persona que se está hablando lenguas celestiales, o sea, espirituales, y por eso yo puedo sentirme ministrada a cuando alguien solamente está resonando, está como un tímpano que resuena, que no está haciendo nada. La gente entiende que hablar en lengua es señal de que el Espíritu de Dios está ahí. Exacto. Ahí es que está el problema de los creyentes. Y hablar en lengua es un don que no todos los creyentes lo tienen. ¿Me entiendes? Repito, hablar en lengua es un don que no todos los creyentes lo tienen. Como no todos los creyentes tienen el don de profecía. Como no todos los creyentes tienen el don de milagros. ¿Me entiendes? Entonces a veces no entender eso hace que la iglesia se vuelva como un gallinero, donde todo el mundo empieza a vociferarle, a gritarle, a hablar en lengua. Un grupo de cosas que en realidad no tienen ni siquiera fundamento. Entonces, es bien importante que usted sepa, usted que esté en su casa, quiero que todo el mundo comparte la transmisión. Señores, yo quiero ver estas transmisiones en 2000 personas como estábamos antes. Estamos subiendo todos los días. Vamos a compartir esas 1000 personas que están en línea, que me están escuchando. Tómate un segundo y comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Vamos a volver de nuevo a estar en 2000, en 3000 personas, como estábamos al principio de la radio. Pablo habla de los dones espirituales. Y es interesante que los dones, no todos los cristianos tienen los mismos dones. Pero el don que más se resalta dentro de la iglesia carismática es el don de diversos géneros de lengua. Es el don que más se resalta. Porque es el don que menos exigencias tiene para evidenciar si viene directamente de Dios.
Eso. Es el don que menos exigencia tiene. Porque si tú dices, yo tengo el don de profecía, esa era la matanza del Grullón y yo aquí, cuando estaba nuestra colega. Tengo el don de profecía, pero nosotros no certificamos ese don. Entonces yo no te puedo certificar un don donde Dios no me ha dicho que tú tienes ese don. Eres tú que quieres imponerme que tú tienes ese don. No. Si Dios no habla de que tú tienes ese don, y si tú dices, tengo el don de profecía, ok, vamos a ver el fruto. Entonces, como el don de lengua es tan difícil de filtrar, si es Dios que está ahí o Dios no está ahí, todo el mundo tiene ese. Ya. Ahora, tú dices que tienes el don de milagro, cuando te llevan lo enfermo, inmediatamente queda en evidencia que tú no lo tienes. Ya. Tú dices que tienes, por ejemplo, ¿cuál otro don? Dones de poder, de manifestación. Si desde que te cuestionen, te pongan en el escenario, tú no lo vas a tener. Se va a evidenciar, porque el de lengua no. Todo el mundo habla en lengua y no hay forma de filtrar cuál es de Dios y cuál no es de Dios. Y no es de nosotros el juzgar ni condenar a nadie. Pero todo ministro sabe que la mayoría de creyentes que hablan en lengua no han tenido un encuentro con Dios. Una cosa es repetir las lenguas humanas que usted le oye a otro ministerio. ¿Por qué nosotros nos reímos el día que Yuca saltó con la lengua del pastor Guillón? Porque nosotros sabíamos que eso es una lisonja y que Yuca no estaba sintiendo ni un mime. No, pero obviamente. Mira, pero déjame decirte algo. Déjame decirte y él algo. mismo cuando se desconecta, que se ríe. Es de verdad. Son lisonjas, o sea. Porque yo estaba viendo el video, pero en realidad, en ese momento, yo siento, hay personas que no saben que a través de un video se siente la conexión. En ese video fue cuando usted le estaba profetizando al pastor Juan Carlos Harrigan, que iban a estar en su iglesia por un momento, que esto es como por un ratico, que iban a cambiar de iglesia. Entonces ahí se creó una atmósfera y yo sentí ese corrientazo y sentí... ¿Puede pasar eso de que una persona, como el Dios de la mente de la gente, puede pasar eso mismo Yuca con la tiene un lengua? Dios en su mente. Puede pasar eso mismo con las lenguas, que la gente ya se haya hecho una idea tanto de esas lenguas que ya las repite y cree que le está hablando. Puede ser que pase eso, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella dice que ella le ora a Dios siempre y su petición es que él le dé el don de lengua, porque ella quiere hablar en lengua. Y le dije, ¿por qué es que tú estás afanada en eso? Entonces, el tú afanarte tanto por algo puede hacer que tú te lo crees en tu mente y tú creas que ya llegó el momento si tú no entiendes que Dios lo hizo. Es lo que yo entiendo, porque puede pasar. Uno, con la mente, puede hacer muchas cosas. Por eso es que hay gente que hasta que no sabe que tiene una enfermedad, hasta que no se lo dicen, no empieza a reaccionar para verse enfermo. Búscate 1 Corintios 12 para que tú veas algo ahí. Abre la Biblia. Ahí está la Biblia aquí. Si quieres ver la Biblia, la hagamos acá. Diversos géneros de lengua. Es un tema bien, bien complejo. Lo que nos salva a buscar eso, señor, el próximo viernes tenemos la vigilia. ¿Quiénes vienen para la vigilia? Escríbame ahí. ¿Quiénes vienen para la vigilia? ¿Quiénes vienen para nuestra vigilia? El próximo viernes tenemos vigilia. En lo que nos salva a buscar eso. Escríbame ahí de dónde usted viene. A las 11 de la noche arrancamos el próximo viernes. Viernes de vigilia. Okay. 1 Corintios 12. Ya. Pero Dios mío, espérate. Búscalo en tu teléfono. Ya. Tú no lees la 1 Biblia. Corintios 12. No, pasa que estaría... ¿Quiénes vienen? Vamos a ver, actívense. ¿Quiénes vienen para la vigilia? Eso en Estados Unidos, no, en Patterson. ¿Quiénes vienen para la vigilia? Yo quiero, pero no tengo quien me cuide de los niños. No hay cuidado de niños, ¿sí? No, jamás. Pero habla con tu suegra, que gana $50. Siempre, señor, así no hay un manejo. ¿Me estás entendiendo? Tú no tienes que te cuidar de los niños, llama a tu suegra, deja a tu esposo, ven. Es un buen día de Pentecostés. Seguimos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, os llevaba a los ídolos mudos. Pablo empieza diciendo aquí. No, espera. Dice, Pues, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Pablo empieza diciendo que no quiere que nosotros, los cristianos de origen gentil, seamos ignorantes concerniente a los dones espirituales. Eso es lo que Pablo no quiere. Todo lo que Pablo va a decir de aquí en adelante
lo que busca es sacarnos de la ignorancia. Desde este punto nos acercamos al escrito de Pablo. Sí. Ok. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vean esto. Es bien importante cuando en la iglesia se está hablando en lengua, que los líderes tengan el discernimiento de saber qué es lo que esa persona está hablando. Porque no es que una gente va a venir y va a llamar anatema a Jesús en español. Pero mucha gente empiezan a hablar en lenguas y traen una obra tenebrosa a la iglesia. Nublan el ambiente, se unen y se conectan con los demonios y empiezan a invocar y a maldecir el nombre de Jesús. Pero si el líder que está ahí presente, que está dirigiendo el servicio, no tiene el discernimiento y el carácter, discernimiento para discernir que lo que esa persona está haciendo viene de la tiniebla, y el carácter para enfrentarle y decirle, deme el micrófono. Entonces, en ese sentido, los líderes de alabanza tienen que ponerse los pantalones, porque muchas veces algunas fornicarias y adúlteras se ponen a cantar en lengua, pero no están cantando en lengua, no están maldiciendo a la congregación entera. Y cuando la gente sale de la iglesia, sale como si saliera de una fiesta de palo, que tú sales como que te robaron la energía, como que te robaron la vida. ¿Por qué? Por falta de discernimiento de espíritus. Ahí Jezabel está entronada en los altares. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento. Pablo dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Pero para yo saber que alguien está hablando en lengua y maldiciendo, debo estar conectado con el Creador. Esa conexión es necesaria, por lo menos de los líderes que van a estar en el altar. Por eso una iglesia, para tú visitar la iglesia no se te pone exigencia. Pero el que va a estar ministrando en el altar debe orar por lo menos dos veces al día, o una hora por día. Porque tú necesitas conectarte con Dios. ¿A dónde tú vas a conectar a la gente que tú no has estado? Primero, los que van a estar en el altar necesitan estar conectados con el Espíritu de Dios. Y esa conexión te va a llevar a ti a discernir y a saber entre lo que es blanco y lo que es negro. El que conoce la verdad, el que conoce la presencia de Dios, cuando ve un espíritu raro, cuando ve un fuego extraño, de una vez usted como líder paraliza eso y manda que le bajen el micrófono. Porque entonces tú vas a estar maldiciendo el pueblo entero. No todo el que habla en lengua en la iglesia lo mandó Dios. Los brujos también hablan en lengua y vienen a maldecir. Entonces ahí viene diversos géneros de lengua, y tú como cabeza tienes que tener discernimiento para eso. Discernimiento. Hay gente que lo ha maldecido estando en la iglesia porque se ponen a hablar en lenguas que no son genuinas. Por eso, no todo el que canta puede estar en el altar. Santo Dios. Escuche esto. Usted tiene talento, sí, pero si usted está conectado con el diablo, usted no te puede mover del altar. Porque tú enseñas lo que sabes, pero transmite lo que eres. Tú me vas a transmitir la basura que tú llevas en el alma. No todo el que canta, o sea, tú eres cantante, ok, mantente en la iglesia firme. Cuando tú te conectes con Dios, te subimos al altar. Cuando te conectes con Dios. No podemos tener compromiso con la gente para que la gente se sienta bien. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Sigue leyendo ahí. Aleluya. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque, entonces, ¿qué pasa aquí? Como el Espíritu es el mismo, si el Espíritu Santo quiere que no se predique esa noche y que nada más se adore, como el Espíritu es el mismo, se lo va a decir al que va a predicar. No es que tú de forma autónoma, te vas a tomar una libertad como que eres tú nada más que tienes el Espíritu. Dios no quiere que se predique. No. El Espíritu que se está moviendo aquí es el mismo. Y lo que te diga a ti, tiene que confirmárselo a los demás. Para nosotros saber que no es orgullo tuyo. Porque a veces la gente confunde su orgullo y lo que ellos quieren que pase en el culto. Ellos quieren que no se predique. Ellos vienen a cantar como uno loco y como uno loco. Y Dios quiere. El Espíritu no quiere que... No, el Espíritu es el mismo. Cuando el Espíritu no quiera que pase eso y nada más se adore, Él mismo le va a decir al que va a llevar la palabra que se adore nada más. Sí, eso pasó aquí. Porque Él mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este
es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Óyeme esto, entonces, el mismo Espíritu le da a uno palabra de sabiduría. El don de la sabiduría. Hay personas que nunca han ido a una escuela, que no son muy letrados, y los pastores lo tienen ahí como consejero. No tienen un título académico, pero el pastor no toma ninguna decisión si no lo consulta, porque el pastor discierne y dice, este tiene el don de sabiduría. Entonces, por eso mucha gente viene a la iglesia y dice, pero ¿y por qué el pastor tiene a este fulano tan cerca? Bueno, que tiene el don de sabiduría. Es difícil encontrar esos dones hoy, porque esos dones de sabiduría son desde el silencio. Son como Aistofel, que su consejo era como palabra de Dios. Otro tiene la palabra de ciencia, que es un don que ahora mismo, con toda esta información de redes, es difícil. Pero yo siempre me pregunto, yo cuando veo estas manifestaciones, yo tengo amigos que tienen unos dones de ciencia pesados, pero yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? Sí. Yo tengo un amigo que Gullón lo conoce, han hablado, que tiene un don pesado de ciencia, pero yo no siento la presencia de Dios. Yo nunca he sentido la presencia de Dios. Sé que lo que me está diciendo es así. Lo que me profetiza se cumple, pero su mensaje no tiene respaldo de Dios. Wow. Predicó en mi iglesia, hubo manifestaciones, profecía, ciencia, todo fue así. Pero me quedó un ambiente como tenebroso, como de oscuridad, como Dios Santo Domingo, como de tiniebla. Y yo decía, guau, pero es que esto es raro. Pero no logro descifrar. Digo, tiene el don, lo que está diciendo es así. Pero no veo presencia de Dios ahí. Está bueno el tema. Y Gullón que maneja esa área, porque eso no es muy fuerte. Pero yo siempre me he preguntado, yo digo, pero no hay presencia. Lo que pasa es que ya el don está corrompido. Cuando el don te corrompe, él te gobierna a ti. No el espíritu gobierna el don. Wow. Santo. Ok, traduzco. Cuando el don está corrompido, él te gobierna a ti, no el espíritu gobierna el don. Está fuerte eso. Wow. O sea, ya tú vienes siendo tú mismo, pero con el don. Tú eres quien gobierna el don. El don a ti. Son cosas que yo me he preguntado, porque yo tenía dos ministros amigos que son cercanos a mi Santo Domingo. Había uno que no tiene esa palabra de ciencia, pero cuando habla, tiene un respaldo de Dios impresionante. Ese hombre abre el cielo cuando habla. La presencia de Dios está ahí. Y los dos éramos amigos de ese tercero que tiene el don, pero no hay presencia ahí. Él no es ese típico ungido. Tú no ves manifestaciones demoníacas, porque entonces para que la manifestación, los demonios se manifiesten, tiene que haber la presencia de Dios. Claro. Entonces hoy en día es muy bonito lo que Dios está haciendo, y yo no quiero parecerme como que yo estoy en contra de eso. Es muy bonito lo que está haciendo a través de mucha gente que tiene el don profético y tiene la palabra de ciencia. El único problema es que yo no veo respaldo de presencia de Dios en eso. De eso hablaba yo el domingo en la iglesia. Sí. Entonces, como un mensaje que yo predicó una vez, las pitonisas de Saúl, que hay ministerios que se dejan conocer por pitonisa, y hay mucha adivinación en la iglesia hoy. Una cosa es el don de ciencia, que ese don mucha gente lo tiene, lo puede tener. Ahora, si tú tienes el don de ciencia y no hay una conexión con el Padre, tú vas a operar, como decía Gullón, el don te va a dominar a ti. Pero ¿y para qué? Claro. Ese amigo mío, yo vi muchas veces ese don utilizándose para librar personas de cárcel. Dime, ¿dónde tú estás? Te va a buscar la policía, tiene 2 minutos para que salga. El don al servicio de la tiniebla. Santo. Y Cuando se busca el beneficio propio.
el beneficio propio. Están hablando del libro mío aquí. Ajá. Oye, un día yo estaba lavando la guagua, Santo Domingo, un caguá. Y este tema tiene que hablarse. Yo quiero que con José Sáenz que hablemos de ese tema de los dones, de ese don de ciencia, óyeme. Y alguien, un muchacho que está conmigo, un tipo que nos conocíamos ahí, vivíamos en Ciudad Modelo juntos, o sea, vivíamos en el mismo barrio, en el mismo residencial. Él me dice, a mí me han hablado de un brujo, porque es era cristiano, que está en la 28, ahí en Villamella, en la 8. Camino a Punta. Es duro. Y yo le dije, ¿para qué tú crees en un brujo? No, tú sabes, uno... No han enviado la pastilla. Y yo, déjame tu teléfono. Y le marqué al amigo mío. Impresionante. El tipo le dijo, la embarcación llegará segura. Y yo lo escuché. La embarcación llegará segura. Y va a ser el mejor negocio que tú vas a hacer. Y yo yendo desde atrás, digo, wow, pero embarcación, unicabo. Y dije, oye, pero esto huele como a droga. Y al otro día el tipo me llama. ¿Dónde te quiero verlo? Aquí en el Caguá, va para acá para que hablemos. Y yo, no, yo voy a cuando vaya a comer ahorita. Y cuando fui, me dijo, mire, lléveme ese dinero al amigo suyo. Y yo me fui pensando, dije, wow, pero este pana tiene un don terrible, pero después el tipo cayó preso por droga. Entonces el don está ahí. Y ese amigo mío te profetiza sin orar. Y yo lo llamo ahora mismo y te va a dar un tubo de palabra. Porque el don de ciencia, oye, el don de ciencia es poderoso al que lo tiene. Es un don, por eso hay tanta gente que lo quieren imitar hoy en día. Ahora, yo no creo, Pastor Gullón, que todo el que está en las redes Y el pastor fluye en esa área. tiene ese don. El don de ciencia. Porque el don de ciencia no siempre va a ir respaldado a culto. Porque es un don. No tiene que ver con culto eso. Pero y es un don bien pesado. Bien pesado. Una pregunta, un ejemplo, qué rol puede cometer esa persona que tiene el don de ciencia para operarlo desde él mismo, de su concupiscencia? Es que el don está en ti. Que tú decidas poner ese don al servicio de Dios es otra cosa. Okay. Entonces, ahora, porque es bonito el don de ciencia. El don de ciencia te despega. Yo fui con otro amigo mío una vez a La Vega a predicar, que tiene el don de ciencia. Y lo llevé. Y cuando llegamos del pastor, mi amigo Ernesto Zavala, en La Vega, el pastor me reprochó, me dice, ¿y este muchacho? Porque el profeta viene con una boina, unos Converse, él vestía así, yo polochecito. Yo le dejé fluir. Porque él tampoco tenía el léxico. No tenía el léxico el profeta. Tenía un léxico, ¿me entiendes? Entonces un poco barrial, pero tenía el don. Sin ética no. La palabra ética cuando le hicieron que no había nacido. Y yo le dije, pero déjalo fluir. Si tú quieres predicar tú. Y tú lo dejas fluir. Porque no va a venir a la capital, te va a traer un loco. Si yo te estoy viendo para acá, por algo es. Varón, cuando ese hombre agarró que le van a llevar un agua, una mujer le llevó un agua, y le dijo, oye, pero cuidado, que es raro que no te confundiste. Ella me trae esa agua, a mí me da agua, pero ella se lleva cerveza. Si una mujer le adicta a la cerveza y la tienen ustedes aquí trayéndome el agua a mí, yo no quiero esa agua. ¿En serio? Wow. Y mira que ella te va a pagar a defenderla. Págate y di que no te dio aquí. ¿Cómo se va a convertir tu marido? Tú viviendo con hombres de la misma iglesia. Ay, mi madre. Entonces, el don está ahí. Pero tú sabes el desastre que se hizo con el don. Claro. Claro. Con el don tú restauras y Y destruye. Y también destruye. O sea, el don está ahí. Pero como tú usas ese don me iba a buscar un lío feo a mí. Feo de quitarte de cárcel. Porque yo hice una campaña en mi barrio. Ay, Dios. Y lo llevé. Y a dos hijas de un pastor
la llamó, venga, pogale. Y ella siguió donde la iban caminando por el barrio. Le dijo, ¿ustedes quieren que le diga aquí en público lo que ustedes hacen en privado? Y el pastor al otro día fue a reprocharme. Y yo como joven me sentí mal porque en verdad uno tiene sus hijos. Y el don estaba ahí. En la cañá, sí, van a sonar los disparos ahora. ¡Pam, pam, 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 pam! Sonaron. Matan uno en la cañá. En el punto de droga, ya en la cañá está sonado. Matan uno, vaya, juigan, llame a la policía. El don estaba ahí. Ahora lo que no había era respaldo divino. Entonces, eso trae mucha confusión. Porque entonces el que tiene el don le puede decir a cualquier mujer, vamos acostando que Dios está conmigo. Y ella, como te ese don, va a obedecer. Y pasan muchas cosas detrás de ese don. El don de ciencia es un don que la gente que lo tiene, ellos mismos deberían, como decía Gullón, que yo nunca había escuchado eso, que a veces es el don que lo domina, que lo posee. Que eso es bien, bien, bien fuerte ya ahí. Por ejemplo, hay personas que respetan ese don. Por ejemplo, yo estaba escuchando un día que el pastor dijo que estaba jugando domino. Eso me llega a la mente porque me dio a entender que respete ese don. Porque el don está ahí. Que él le dijo de la ficha, ahora te voy a decir qué tú tienes y qué tú no tienes. Y empezó pero después él se arrepintió porque él no respetó ese don y lo usó en un momento de no debido. O sea, lo usó para él mismo, para no vanagloriarse, sino lo usó decía entre inocencia y concupiscencia. ¿Entiendes? No, mira qué fue lo que pasó. Estábamos jugando domino y me dijeron, si tienes el don de ciencia, dimos la ficha que tenemos. Y ya habían puesto la primera ficha, cada quien tenía 6 fichas en la mano. Y el Liu estaba conmigo, yo le dije, dame un papel. Y le dije, tú tienes esta ficha, tú tienes esta y tú tienes esta. Y le dije, eso fue el don, no el Espíritu de Dios. Yeah. Wow. Sí, porque entonces el primer como él te dice que una cosa es el don y otra cosa es el Espíritu de Dios. So, ¿cuál es la diferencia? Explíqueme la eso diferencia. Eso hay que pegar que Gullón te sano, porque Gullón no esa cuestión, porque en verdad, está bueno esa en realidad no es mi área. Yo te digo que el don de ciencia es algo, la gente que lo tiene, que yo he conocido, es un don bien duro ese don. Es duro ese don de ciencia. Pero es peligroso. A la vez complicado. Es complicado. Puede llevarte a un lugar. Porque tú lo puedes utilizar sin el respaldo de Dios. Y puede haber personas que entiendan que tienen ese don y lo que son es adivinos. Lo que hay mucha gente adivinando, la mayoría que palabras. Son adivinos. Son adivinando, tirando lo que era y tirando lo que hay. Mucho adivino. Sí, que incluso ahora vemos una manada de gente que lo invitan para muchos lugares. Y el que conoce lo espiritual entiende cuáles son los adivinos y cuáles son los que tienen el espíritu de Dios. Por eso también puede ser el don sin respaldo divino, como puede ser un espíritu de adivinación. Mucha gente jugando con espíritu de adivinación, porque en la iglesia ahora mismo no hay mucho discernimiento. Y ya con toda la cosa, la Biblia habla de que es necesario que el juicio comience por casa. Y yo entiendo que como está el panorama del mundo hoy más que nunca los cristianos necesitan apegarse un poco más a la palabra de Dios. El don de ciencia es un don hermoso. Y si tú tienes el deseo de tenerlo, tú le pides a Dios que te lo dé. Ahora, saber manejarlo va a ser lo complicado. Exacto. Saber manejarte con ese don. Y desarrollarlo. Ahí es que, y tú estás al lado de un líder que logre. Porque yo he visto mucha gente talentosa. Yo he tenido personas en mi iglesia que yo reconozco que tienen ese don. Pero entonces tu rol como pastor, como maestro, es encaminar a esa persona a la conexión con Dios para que pueda desarrollar ese don. Pero algunos de que dan una profecía y se cumple, ya se sienten autosuficientes. Claro. ¿Ve? Y entonces quieren que tú le pongas el sello. Que tú digas, fulana es de Dios. Y que tú te la tires en la espalda. No funciona así. Entonces después al tiempo tú la ves, se van, tú la ves errante. Y te da pena tú como padre que tú la ves y tú dices, wow, lo que pudo haber sido. Tú sabes lo difícil que es, tú como pastor, como ministro, ver gente que se te va del lado por inmadurez, porque no logran superar su carácter,
porque se desesperan al llamado de Dios, Eso porque es. se quieren autollamantes de tiempo y luego tú vuelves explotado, descarriado. ¿Usted lo sufre eso? Oye, claro, uno como pastor, yo te voy a decir algo. Yo sufro cuando una gente que tiene el llamado de Dios, por su ego, se aparta del llamado. Su ego, su infla de poder, son incorregibles, porque no han caminado en el ministerio, no saben cómo esto funciona. Entonces tú sabes que ahí hay un depósito de Dios, y tú ves como de forma errada se van. Yuca, cálmalo, te digo ahora. Déjame dar una silla con mudo, déjame hablar. Estamos en un tema serio. No, estamos serios. ¿Entiendes? Entonces, cuando los hijos, tú tienes hijos espirituales en la iglesia, tú quieres que todo el mundo avance, pero al final del camino, tú necesitas que esa persona se conecte con Dios y aprenda a conocer a Dios. La inmadurez hizo que Absalón perdiera la vida. Y David lloró mucho a Absalón. ¿Y usted ha llorado por...? Yo he llorado por mucho a Absalón. Wow. Y he sufrido por eso. Porque lo peor del mundo es que en la iglesia, por la gente que tú más haces, no te agradece. Y por la gente que tú más haces, no tiene compromiso contigo. Y se cumple lo que dijo Ortega y Gasset, que cuando dijo, vamos a liberar el pueblo, ¿qué esperamos del pueblo? Él dijo, lo único que tú puedes esperar es la ingratitud de la gente. Wow. Entonces, por la gente que tú haces más, espéralo, que son los que más van a hablar de ti a tus espaldas. Por la gente que tú haces más, espéralo, son los que menos dispuestos estarán a hacer algo por tu visión. Por la gente que tú haces más, que tú empujas, que tú quieres que le vaya bien, son los que van a estar esperando tu caída. Por la gente que tú haces más, Wow. por la gente que tú haces más, lo que tú le quitaste el pan de la boca, lo que tú le pagaste la renta, lo que tú le pagaste el cargo, lo que tú le financiaste la vida, están esperando el momento oportuno, porque ellos no están conformes con el Corolla que ellos tienen. Ellos quieren tener la guagua que tú tienes. Ellos quieren tener el reloj que tú tienes, el aguillo que tú tienes. Porque ellos, al tú permitirle estar tan cerca de ti, han visto de la bendición que Dios te da, pero se olvidan porque son ingratos. Entonces, una persona ingrata es lo peor que le puede pasar a un ministerio. Estamos hablando que van a esperar el momento oportuno. Judas duró 3 años caminando con Jesús, pero él esperó el momento oportuno para vender su cabeza por 30 monedas de plata. Por eso tú te das cuenta que el diablo, cuando utiliza a esta gente, no lo utiliza en el camino. No te está traicionando. No te está traicionando un Pedro que es iracundo. Te está traicionando un hombre de confianza. Un hombre en lo que tú confías. Entonces, es muy interesante eso. Y yo sé que Eso... alguien tiene que hablar de eso, de lo que es la lágrima de un pastor. El sufrimiento. Señor, el ministerio no es fácil. O sea, tú estás prosperando a muchos, pero tú andas empobrecido. O sea, tú estás en situaciones adversas. Esto es complejo. A veces tú entras y te ves de frente con la frustración. Tú decides si sí o si no, si avanzo o no avanzo, si vale la pena esto, si tengo el respaldo de Dios en lo que estoy haciendo o no tengo el respaldo de Dios. Porque son tantas presiones que te vienen encima. Y a veces lo que nosotros nos sentamos aquí y hablamos, yo hablaba el viernes con el pastor Gullón, de todos los compromisos que hay para que esta radio siga, y es aterrante. Y entonces tú pones tu ministerio y tu manto en esto. Y te sientes en una silla a hacer lo que tú nunca has hecho. Porque permítame decirle, el pastor Gullón nunca pidió ofrenda. Ese no era fuerte de su ministerio. Él no cree en esa cuestión. Entonces, pero tú tienes una visión y un compromiso. Tú estás viendo gente restaurada. Tú estás viendo gente sanada. Tú estás viendo algo más allá. Tú estás viendo cómo las personas están siendo educadas en el mundo. Tú estás viendo cómo con esta plataforma se convierte, PMG, en una iglesia para mucha gente. Pero detrás de cámara, cuando las luces se apagan, está la presión. Está la presión que te quita el apetito. Entonces, cuando tú ves que esa presión recae solamente sobre tu vida, sobre tus hombros, y tú ves como que a nadie le importa lo que tú estás haciendo, y tú ves como el desinterés de la gente. Entonces, llega un momento cuando tú te chocas con la realidad y tú dices, bueno, ¿y será esto la voluntad de Dios? ¿Será esto lo que Dios quiere? Y qué pena ver mucha gente, cuando el pastor dijo el viernes que estaba pensando cerrar esto, estaba pensando ver qué Dios hacía,
no sé qué hacer, porque a veces tú te sientes que qué tú vas a hacer, porque se cierran los canales. Alguien desde un Instagram falso, que yo sé que ha estado aquí sentado, me escribió, yo sabía que ustedes iban a cerrar. Yo no creo que nosotros vamos a cerrar. Yo creo que hay un pueblo que cree en lo que nosotros hacemos. Yo creo que vale el esfuerzo nosotros levantarnos cada día. Y por eso, fíjese, 1000 y pico de personas que están ahí. Nosotros, no hay una cosa que sea más dura que el llamado de Dios. Cuando Dios te llama a hacer algo. Pablo, cuando Dios lo llamó, dice, y no fui rebelde a la visión. No fui rebelde. Nosotros no sabemos cómo va a terminar mañana. Ponme los números del ministerio ahí. No sabemos cómo esto va a terminar mañana, pero queremos decirle a ustedes que el tiempo que el Padre nos permite estar sentado en esta plataforma, no entregaremos algo menos que el 100% de nosotros. Que el 100% de nosotros. Nosotros creemos y estamos en presencia de una nueva forma de radio en el mundo. Una nueva forma de hacer radio. Nosotros creemos que lo que Dios establece se hace. Cuando Dios te da una palabra, yo estoy caminando bajo una palabra divina, bajo una promesa del Padre, bajo una promesa. Cuando Dios te da una palabra, yo quiero mandarle una palabra de fe a gente que Dios le dio la palabra, que el Señor le dijo, no va a pasar el 2023 sin que tú compres tu casa. Y tú estás viendo que ya se está terminando el mes de mayo y tú estás viendo que nada ha pasado. Pero cuando Dios te da la palabra, esa palabra, Dios no va a permitir que tú te hundas en medio de la arena movediza de la vida. Cuando Dios te da una palabra en el último momento, Dios llegará. Y esa es la fe que nosotros creemos. Esa es la fe del Dios que predicamos. Esa es la fe de esa soberanía. Aun cuando nosotros nos quedemos en el camino, aun cuando no veamos la plenitud de la tierra prometida, sabemos que de nuestros hombros va a salir la simiente. No. Atención, Joel. Oye, es cuando una cosa es igualito al Gama. ¡Wow! Qué forma de dañar ¡Qué gloria! un momento. ¡Wow! ¡Qué ambiente había aquí! Dije, por ese niño llora como así, como rústico. Porque, wow. Igualito al Gama. No, pero durmiendo que él va a ser duro, ¿oíste? Durmiendo él va a dormir así. Sí. No, dije que nada más duerme con la música de Bura. Sí, humántica. Señores, Wow. compartan la transmisión de Oye, nuevo. que el bebé mío será judaizante. Sí. Ay, Dios mío. Que nunca. Le voy a esconder y le voy a bloquear todos los contenidos de Gamaliel. No, eso va. Igualito al Gama ya. Oye, y que van a hacer con título y todo. Ey, no toques ese tema. Ay, Dios mío. Ahorita ande ese muchacho en Pamper. Ey, tú deberías ponerle a Gamaliel ya hablando aquí. ¿Cuándo se haga ya? Claro. Tú deberías ponerle a Gamaliel Gonzalo. ¿Qué es lo que tú dices? ¿En qué tú estás? Pero tú eres... Voten ahí. Porque voten ahí. No debería ponerle a Gamaliel al niño. Debería ponerle a Gamaliel. Ponme una encuesta ahí. Pero claro que no ponga nada. ¿Cómo que no? Por la Jessy. encuesta, Jessy, ¿quién va a seguir? El pueblo Oye, aclama. los niños le doy a Jessy. Voy a poner el niño de Jessy, cállate. Ey, ¿cuántos están de acuerdo que el niño se llame Gamaliel? No. Ey, la gente está activa. Oye, de ella. Oye, de ella, de que van a estar diciendo, mami, Jesús, hijo de José. Sí, ese niño te va a ver esos códigos. Una pecosa. Y que al año va a decir, Yancochito. Son Y que no gochitos. juego el sancocho. Ay, Dios, señores, por favor. Oye, ustedes, Ey. hay muchos profetas en esta radio. Mira, la gente está Cállense. votando ahí, profeticen. Cállense. O sea, porque ponle Gamaliel, porque ¿qué es lo que tú dices? Gamaliel. Tú vas a decir, mira, eso es un honor a que un maestro No, fue el primero que gracias. anunció aquí que yo estaba embarazada. Él fue el que lo anunció. Mira, la gente diciendo el pueblo lo dice. Yo no quiero leche, yo lo que quiero es sancocho. Sí. Ponle Gamaliel, Gonzalo, no sea así. Que Ya. no. Sé sensible a la voz del pueblo.
Lo bueno es que yo no lo odio, ay, gracias a Dios. No, tú me odias. Yo no te quiero odio. que me odie, José, el No papá te de voy a- Jesús. Ey, pues ponle gama, ¿verdad? En serio, ya ponle gama. Porque, Que no, tú eres loco, tú estás loca, ponle gama. Dios mío. ¡Ey! Oye, vamos una vez a meter ahí, que tengo sueño. ¡Ey! Pero tú no estás entendiendo. Mira, todo el mundo está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Ese muchacho va a ser un maestro, Gamaliel 2.0. Un maestro para poner... Sí. Con 3 años va a estar discutiendo contigo. Y ponerte en tu Sí, puesto. no, va a ser mi discípulo, ponle gama. Y, que tú Y dices, cada vez que vaya al supermercado, va a coger un libro. El área de libros. Sí. Y que deja ver, ya leí este, papá. José, el papá de Jesús, le va a enseñar a Rosalba. Rosalba, ponle gama. dice que sancocho en el biberón. Dios no habla nada, va para allá. Oye, no te que Dios habla. ¿Cómo que Dios habla? Ya Dios confirmó. Eso es Gamaliel en la carne. El En su pueblo. carne carnívora. Oye, sancochística. el pueblo. En su carne sancochística. Oye, el pueblo. Ey, y la doña hizo una sopa. Sopa. Hay sopa. No, mi muchachito va a estar Pero así, hay arroz con la, pollo. con la camiseta aquí, así, y sus pantalones anchos. No, se va a llamar Gamaliel. Y va a decir, Santo. No. Un gamita. Y le van a gustar los conversitos a los primeros. Sí, un gamita. bendiciones María Romero. O sea, La vale gente la sigue Biblia. sembrando, mira, Ya la el tema. George, se habló ya. Es Gamaliel que se va a llamar. Yo nada más quisiera. Es más, Dios te va a revelar que Gamaliel tiene que llamar. Ese más fue Dios que puso ese sentir en mí. Señor, Padre, no la deje dormir. no lo reciba. Oye, manifiéstate. Chacho, déjate relajo. Manifiéstate. Oye, ya, con libertad. Yo no sé si es varón o hembra. El todavía. pueblo orando. Todo el mundo. A mí que se va a hacer la señal. Si es varón, tú le pones gama. ¿Y si es hembra? Ya, tú tienes tu libertad. Dalila. No. Ey, dale, señor, reprenda. Así no, ¿cómo Dani? Señor, No me lo reprenda. dije, ¿sabes? No, así no. Si le pone Dalila va a ser tigra. No, yo me invento los nombres de los hijos míos para que no vayan arrastrando vaina de gente. Tú le pones Gamaliel. Yo me pongo a pegar cosas por aquí, por allí, y ya. Tú lo buscas en Facebook, en Instagram, en todas partes, y nadie tiene ese nombre, nada más mis hijos. Claro. Claro. Pero Después, tú tú sabes, coges parte del aparece mucha abecedario, gente vaina. que me sigue, le pone los nombres a los hijos y gloria a Dios, pero ¿Cómo? yo me lo busco por allá. Hasta los apodos son pito. Pito. No, pero Pito, imagínate. Yo conozco uno del Bronx que le dicen pito. Tiene 2 tornillos zafados. No, Pito, niño, mira. Tú no entiendes lo que es Pito. Pito toca piano, nadie lo ha enseñado. Óyeme, Vamos a esto ya. nos quedamos en el versículo Rosalba, 9. la madre de Gamaliel. Lo voy a llamar por su, ya que de todos los días que Déjame leer la saludarlo. Biblia, mi hermano. Saludos para tu niño que está en el vientre y se llama Gamaliel. Llámalo. Oye, hay que enseñarle el chema desde el vientre, Gamaliel. ¡Ey! Claro, tengo que hacer mi dili porque imagínese usted. Gamaliel, vamos a buscarle significado. Señores, googleen y busquen el significado y pónganlo en Gamaliel los no es maestro de comentarios. Pablo. Sí, Gamaliel fue grande. Toda la gente grande se llama Gamaliel. Del mundo bíblico. Dios mío, yo siento la unción. Ese niño se va a llamar Gamaliel. ¡Ey! Y Dios te va a hablar. Padre. Yo, como yo no he escuchado a Dios, no creo que lo escuche por ahora tampoco. Él te va a A Dios que me hable hablar. después que yo para, que yo ponga nombre. No, van a haber señales. Ya tranquilo, que tú tienes boca de chivo ahí. Señales y prodigios. Mira, tú le profetizaste a esa pobre mujer, mira lo que le pasó. Sí. Eso No, la no hable de gente- ese tema que el pastor no quiere. No estamos diciendo nada más. No dile. diga nada. Edítalo. Edítalo ahí, que la lleva el diablo. Edítalo. Edítalo. Así que tenga cuidado. Edítalo. Tenga Que cuidado lleve lo que tu usted le va a papá hacer al que te maestro, pareces a porque el él. maestro tiene la boca de profeta. Vamos arriba. Vamos por encima. Rosalba, vamos a Me quedé en el leer. capítulo, en el versículo 9. El 8 decía, porque a este es dada por el Espíritu tu palabra de sabiduría, el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjate, ahí están los dones espirituales Ajá. derramados. Sigue leyendo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Wow. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan como más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, ya ahí vimos el tema de los dones espirituales. Que ya con el pastor Gullón de aquí vamos a tocar ese tema un poco más detallado. Pero es muy importante que la gente sepa qué son y cómo operan los dones espirituales. Me meto aquí para levantar mi asunto, que puedo acabar en pantalla. Los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo inicia la carta diciendo que no quiere que seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. El don más famoso dentro de la iglesia carismática, la iglesia protestante, es el don de diversos géneros de lengua. Aunque en los últimos años, con la proliferación que ha tenido el don de profecía, se puede decir que todos compiten el uno con el otro. Para nadie es un secreto que la mayoría de personas dentro del movimiento carismático pentecostal que dicen tener el don de lengua y el don de profecía, lo hacen imitando a otro creyente que sí ya lo tiene de forma genuina. Entonces, imitar lo que otro hace no te hace portar el don. Entonces, por eso tenemos mucha gente en la iglesia que profetiza, pero de la imitación de otro ministerio, pero no tiene los resultados que la Biblia habla. Por eso tenemos que mucha gente que hablan en lengua, pero no se siente la presencia divina cuando ellos lo hacen, sino que lo hacen como una muletilla, imitando ellos lo que vieron que en otro hacía. Una cosa es tener un don espiritual y otra cosa es aparentar que se tiene.
El Espíritu de Dios da testimonio cuando tú tienes un don de forma genuina. Pero el hecho de que vemos tantas personas hoy en día luchando en sus fuerzas humanas por ser reconocido y validado fuera de la iglesia por los líderes cristianos, nos dice a nosotros que esas personas que hacen eso, sus dones, no son genuinos. Hoy, en vez de la gente buscar a Dios para que Dios te promueva y sea Dios que te abra puertas, las personas le llaman al joseo, a la fuerza humana, llamado divino. El Señor habló claro al profeta y le dijo: no es con tu fuerza, sino que es con mi Santo Espíritu. La peor desgracia que le puede pasar a un ministerio es querer llevar el ministerio con su fuerza humana. Hay que entender que Dios que dio y entregó los dones y los ministerios es el mismo que te va a hacer que ese don sea exhibido públicamente. La intención del corazón debe ser pesada. Estamos en una era de mucha gente falsa, falsos profetas, falsos pastores, personas que tienen el título de pastor pero no cuidan el rebaño, sino que, como dice el profeta Ezequiel, estos falsos asalariados solamente buscan castrar a las ovejas y lucrarse de ellas. Hoy hay mucha mies, la mies es mucha, mas los pastores genuinos son pocos. Y el hecho de que esto sea así obedece también a un pueblo ciego, un pueblo que un ciego lo guía y están cayendo todos en el mismo hoyo. Personas que dicen que aman la palabra de Dios, pero se congregan en iglesias donde la palabra de Dios no se predica. Tenemos falsos pastores, falsos maestros, personas que desde el campo de la especulación quieren enseñar lo que el pueblo quiere escuchar. Y ese pueblo se deja arrastrar. Tenemos falsos apóstoles. Hay una proliferación apostólica. Como que ser apóstol te pone en una posición por encima de un pastor. Hoy en día todo el mundo se ha autollamado y nombrado apóstol. Pero basado en el modelo de la Biblia, en los requerimientos que la Biblia establece para el apostolado, yo no creo que hayan 2 o 3 apóstoles en este mundo. La mayoría de los que se han autoproclamado apóstoles son falsos. Y tenemos que volver al espíritu de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que dice: y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. En una generación donde hasta los títulos se compran al barato, los nombramientos, los ungimientos. Muchos apóstoles invitan a un profeta y con una buena dádiva ese profeta le derrama el aceite y lo autonombra apóstol. El apóstol genuino es alguien que fue marcado en la eternidad. El apóstol genuino es alguien que Dios mismo lo nombró apóstol. Dios no le delega eso a ningún hombre. Efesios 4:11 dice: y el Señor mismo constituyó apóstoles. Si tu constitución como apóstol viene de los hombres, eso no es legítimo. El profeta genuino es genuino porque fue constituido en la eternidad. Por eso Dios le dijo a Jeremías: antes que naciera te conocí, te di por profeta de las naciones. Hay ministerios que ellos se hacen en la tierra y hay otros que vienen con esos mantos desde la eternidad. Por eso Jesús hablaba del buen pastor que su vida da por la oveja. Para llevar a ese nivel de conciencia hay que haber sido constituido por el Padre. Para que Daniel habla y dice que los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas del firmamento. Los maestros que vienen a traer luz a esta generación no fueron formados en instituto bíblico. Vienen con una formación persistente. Por eso te van a hablar y desafiar
a que salgas de los patrones que la religión y sus normas establecieron en la tierra. Un maestro genuino nunca se va a prestar a repetir las normas dogmáticas de una religión. Un maestro genuino no te atrae hacia sí. Un maestro genuino te lleva a la fuente de la luz para que tú bebas directamente con el Padre. Estamos hablando de alguien que conoce al Creador. Un evangelista genuino. Un ganador de almas por naturaleza. Es el ministerio que hoy se ha perdido. Que nadie quiere serlo. Pero aquellos que son evangelistas desde la eternidad no podrán renunciar a su llamado. Y lo único que te va a dar felicidad es que tú salgas a las calles a ejercer tu ministerio, a ganar alma. Porque el que vino de la eternidad con un ministerio, aunque renuncie en la tierra, no podrá escapar del llamado de Dios. Porque el hombre de Dios muere en un altar sirviéndole. Porque es lo único que le da felicidad. Hay muchos hombres de Dios que quisieran renunciar al llamado. Pero hay un fuego, como dice Jeremías, que lo consume y que hace difícil que tú renuncies a lo que el Padre ha puesto en tu corazón. No le huyas al llamado. A ti, mujer, a ti, hombre de Dios, que viene con la constitución de la eternidad, te digo hoy, en el nombre de Jesús, acepta el llamado, vívelo, disfrútalo. Y aunque te cuestionen, aunque no te entiendan, lo mejor es tener el respaldo divino. Y cuando tú tienes el respaldo divino, tú eres indestructible. Un comentario de redes sociales no te va a hacer nada. Una maldición que te envíen no te va a hacer nada. Porque el que ha sido levantado como Ciro y en quien Dios ha reposado y ha dicho, mi siervo eres tú, nadie de la tierra lo puede destruir. 1000 caerán a tus pies, 10,000 a tu diestra. Y tus ojos verán que todo el que se ha levantado en tu contra, su cabeza rodará. Porque escrito está en el Salmo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y ese ángel es que lo defiende. El temor de Dios tiene que volver a la tierra. Porque la voz de Elías se está manifestando. Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres bajo el manto divino del profeta Elías. Y hoy yo quiero orar por los Elías que me están escuchando, por aquellos que han renunciado al ministerio pero se sienten infelices, porque el llamado de Dios, obedecer ese llamado, es lo único que te da felicidad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Siento su presencia. Hay una presencia divina muy linda hoy. Oramos por el despertar de los profetas, de los evangelistas, de los ministerios que Dios trajo desde la eternidad. En el nombre de Jesús. O sea, yo creo que tú ores porque toda esa gente que tiene llamado, pero que está en su iglesia y los pastores no les reconocen ese llamado. Que el Padre haga lo que tiene que hacer en su vida.
Padre Santo, te damos la gloria, Señor. Te damos la honra, Padre de la gloria. Dios eterno, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor amado. Y Dios, te pido, Padre Santo, por todas esas personas que están conectadas con nosotros y están ahí batallando, Dios mío, que no saben si aceptar o dejarlo todo, Señor. Wow. Santo Que es. seas tú, Dios mío, tocándoles. Abrázales y déjales saber, Señor, que el respaldo viene de ti. Aleluya. Que eres tú, mi Dios, el que llamó y el que respalda. Que eres tú, Señor, el que pelea la batalla con ellos. Que no deben dejar ir eso que tú le entregaste tan preciado. Que deben caminar en fe y bajo decreto de tu palabra. Señor eterno, ayúdalos, Señor. Darles discernimiento, el entendimiento, la comprensión, Dios mío, la fuerza, la fortaleza que necesitan, la madurez espiritual, Señor amado, para que puedan pararse en pie de guerra, que busquen más de tu presencia, que oren más a menudo, que se llenen de tu Espíritu Santo para que nada ni nadie pueda hacerle frente. Que no escuchen esas voces que les atormentan y les dicen que no pueden. Que no puedan escuchar esas voces que les dicen que no, que tú no lo has llamado, Dios mío, que no son dignos de ti. Wow. Mucha gente siente que no somos dignos, Señor, de que tú nos uses, de que tú nos llames, de que tú nos levantes, de que nos restaures. Nos dicen palabras hirientes como que quién eres tú para que Dios te use. No recordando que tu palabra dice que de lo más vil y menospreciado escogiste, Dios. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Padre, en fe de que tú lo has hecho y de que tu palabra se cumple, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En que ni siquiera nosotros podemos sabotear aquello que tú ya dijiste, Dios mío. Ayúdanos, Señor, danos fuerza. Levántanos, Dios mío. Ayúdanos, Dios, a tener el discernimiento de saber quiénes son aquellos que nos quieren derrumbar, que sonríen como nuestros amigos, que están ahí, Dios mío, pudriendo eso que tú has depositado. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti, a poder buscar tu presencia, a querer agradarte a ti, Señor, a caminar, Señor, bajo esa palabra tan preciosa que tú diste a nuestro espíritu. Gracias, Dios mío, por escogernos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú no cambias, eres el mismo ayer y hoy. Gracias, Dios mío, porque aún estás ahí, esperando por ellos, por esos que aún están sentados, Señor, que no le permiten pararse, levantarse, caminar en ese llamado precioso que tú le has hecho, que están sentados, Señor, en una silla, que se están secando, Dios mío. Que se levante, Señor, ese remanente que tú has enviado para este tiempo. Que tengamos identidad en ti. Que nuestra identidad sea tan fuerte en ti, Señor, que nada ni nadie pueda dañarla. Que podamos, Señor, aferrarnos a ti, a nuestra roca fuerte, a la fuente que nos llena, que nos ministra, que nos levanta. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, cubre esos corazones, que puedan ser guardados, que no se pudran, que no se dañen con esa persecución dentro de su propia iglesia. Que podamos entender que a ese que tú más le demandas sea ese que más el enemigo se le levanta. Que no vean que es su pastor o su líder, sino que sepa que Satanás quiere sabotear el plan. Que tengamos, Señor, ese discernimiento para saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ayúdanos, Dios, a guardarnos para no tener una semilla de amargura en nuestros corazones y no autosabotear el plan perfecto que tú tienes con nosotros, Dios. Levántate en pos de esa palabra que Dios te dio. Él lo va a hacer contigo en su momento perfecto, en su kairos precioso. Él vendrá hacia ti en el momento que tú menos te lo esperas. Te dirá: ya es tiempo. Abraza tu llamado. Haz lo tuyo.
Trabaja para Él. Dios necesita de ti. Él quiere hacerlo contigo. Él ha confiado en ti, por eso te llamó. No escuches voces que no vienen de Él. Enmudece esas voces, Señor, esas voces que no vienen de ti, que susurran a nuestros oídos constantemente para sabotear tu plan. Fortalécenos, Dios. Ayúdanos a buscarte más, a estar más llenos de tu Espíritu. Envía ángeles guerreros, Dios, que nos dirijan, que nos ayuden, Señor, a estar cada día más cerca de ti, a saber y entender que no estamos solos y que ningún alma forjada contra nosotros ha de prosperar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo oro. Amén. Amén. Amén, señores. Que Dios nos bendiga a todos. Esta fue una entrega de PMG Radio Show, en broma y en serio. Mañana, miércoles, continuamos y queremos que todos estén orando por la salud del pastor Miguel Gullón. Shalom. Shalom.